Hola queridos amigos, muy buen jueves para cada uno de ustedes. Es realmente muy lindo poder tenerte aquí en el canal. Cada vez que hacemos un audiolibro lo disfrutamos muchísimo con mi esposa, con nuestros amigos, para compartirte este material tan interesante, tan profundo. Y ojalá lo puedas aprovechar al 100%, que lo puedas motivar, lo puedas incluir en la publicidad de tu escuela sabática, que esta herramienta pueda ser empleada con mayor fluidez, que por ahí no se la aprecia o se la desconoce, no se la emplea en su debida manera. Estamos estudiando el capítulo número 9, que estamos hablando acerca de ciertos pasajes que son aparentemente, y destacamos esta palabra, contradictorios en la Biblia. Se titula ¿Se contradicen estos pasajes? Y te vamos a obsequiar ahora la segunda parte del libro complementario del autor Alberto Tim, titulado Nuestra esperanza ante la muerte. Este capítulo dice de esta forma: a lo largo de los años se ha discutido mucho sobre el significado del deseo de partir y estar con Cristo de Pablo. Ver esto en Filipenses 1:23 y comparar con 2 de Corintios 5:8. Y cómo se relaciona con sus declaraciones anteriores sobre la muerte como un estado de sueño inconsciente hasta la resurrección final. Mira esto en 1 de Corintios 15, 51 y 52 y también 1 de Tesalonicenses 4:14. La mayoría de los eruditos bíblicos reconocen que Pablo usa la palabra partir en referencia a su futura muerte, pero están divididos en cuanto a la expresión y estar con Cristo. Algunos autores ven en esta expresión una alusión a un supuesto encuentro consciente inmediato con Cristo después de la muerte, sin ningún estado intermedio entre la muerte y la segunda venida. Otros lo interpretan como una referencia a un estado intermedio incorpóreo que culminará con la resurrección corporal. Los eruditos críticos argumentan que, en sus epístolas, Pablo cambió la percepción que tenía sobre la muerte de una perspectiva primitiva, más judía, en la resurrección corporal a otra más helenística, en la inmortalidad del alma. Algunos eruditos sugieren que Pablo creía que todos los justos muertos duermen inconscientemente hasta la resurrección final, a excepción de los mártires, los cuales supuestamente ascienden a la presencia inmediata de Dios al morir, y que él pronto se convertiría en uno de ellos. Mira esto en Apocalipsis 6, 9 al 11. En un comentario que hace sobre Filipenses 1:23, Peter O'Brien reconoce que, y citamos, el trasfondo más inmediato de este pasaje no es el debate filosófico griego sobre la inmortalidad del alma y su liberación del cuerpo al morir, sino la esperanza de una unión más cercana con Cristo, para la cual no existe un paralelo adecuado en la antigüedad. Enrique Treyer demuestra que el apóstol Pablo nunca abandonó su esperanza escatológica de que solo recibiría la inmortalidad en la segunda venida. En esta misma epístola, Pablo habla de la muerte y resurrección de Cristo como la garantía de su propia muerte y resurrección futuras. Filipenses 3, 10 y 11. Además, en la última epístola que escribió, Pablo expresa la certeza de que recibiría la corona de justicia, no inmediatamente después de su muerte, sino en la segunda venida. Mira esta información en 2 de Timoteo 4, versículo 8. Así que Pablo consideraba un privilegio dar testimonio de Cristo en sus sufrimientos y su muerte, sabiendo que ni siquiera la muerte podría separarlo del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8, 38 y 39. Tampoco
impedir que recibiera el regalo de la inmortalidad. 1 Corintios 15, 51 al 55. Predicó a los espíritus encarcelados. Uno de los pasajes bíblicos más controvertidos se encuentra en 1 Pedro 3, 18 al 20. En este texto, el apóstol Pedro dice que Cristo fue y predicó a los espíritus encarcelados que desobedecieron en los días de Noé. Para Lutero, este es un texto extraño y ciertamente un pasaje más oscuro que cualquier otro pasaje del Nuevo Testamento. Yo aún no sé con certeza qué quiere decir el apóstol. Algunos comentaristas conjeturan que entre su muerte y resurrección, Cristo fue al infierno y allí les predicó a las almas desencarnadas de los impíos antediluvianos. Esta interpretación se basa en la teoría no bíblica de la inmortalidad natural del alma y de un infierno que arde para siempre. Además, sugeriría una segunda oportunidad de salvación, lo que contradice la enseñanza bíblica de que no hay otra oportunidad después de la muerte. Mira esto en Hebreos 9, 27. Otros eruditos actuales asocian los espíritus encarcelados con los hijos de Dios de Génesis 6, 1 al 5, identificados en el libro apócrifo de Primero de Enoc, como santos ángeles que cayeron después de tener relaciones sexuales e incluso engendrar hijos con las hermosas hijas de los hombres. Pero esta interpretación, es una mera suposición basada en las enseñanzas cuestionables de una fuente extrabíblica. 2. Sugiere que, al menos en este caso, los ángeles son varones que pueden tener relaciones sexuales con mujeres humanas e incluso dejarlas embarazadas. Mira lo que dice Mateo 22, versículo 30. Y 3. Enseña que otro grupo de ángeles cayó durante el tiempo de Noé, además de la rebelión original de Lucifer y sus ángeles. Los ángeles caídos están ciertamente en cadenas hasta su juicio final. Mira esto en 2 de Pedro 2:4 y Judas 6. Pero la Biblia también habla del ser humano como prisionero de ley del pecado. Mira esto en Romanos 7:23 y compara con Salmos 107, 10 al 13, Gálatas 3:22, Colosenses 1, 13 y 14, etc. Después de una cuidadosa evaluación de las interpretaciones más comunes de 1 de Pedro 3, 19 y 20, Wayne Grudem concluyó: la aplicación más satisfactoria de 1 de Pedro 3, 19 y 20 parece más bien ser la propuesta hecha, pero no realmente defendida, por Agustín hace mucho tiempo. El pasaje no se refiere a algo que Cristo hizo entre su muerte y resurrección, sino a lo que hizo en el reino espiritual de la existencia, o mediante el Espíritu, en el tiempo de Noé. Cuando Noé estaba construyendo el arca, Cristo estaba en espíritu predicando por medio de Noé a los incrédulos hostiles que los rodeaban. Esta interpretación tiene sustento en otras dos declaraciones de Pedro. En 1 de Pedro 1:11 dice que el Espíritu de Cristo habló a través de los profetas del Antiguo Testamento. Esto sugiere que Pedro fácilmente pudo haber pensado que el Espíritu de Cristo también estaba hablando a través de Noé. Luego en 2 de Pedro 2:5 llama a Noé predicador de justicia, usando el sustantivo kerix, que viene de la misma raíz que el verbo predicó, ekerixen, en 1 de Pedro 3:19. Por eso,
parece probable que cuando Cristo predicó a los espíritus encarcelados, lo hizo por medio de Noé en los días previos al diluvio. Por lo tanto, parece bastante evidente que 1 de Pedro 3, 18 al 20 se refiere a los impíos antediluvianos que estaban físicamente vivos, pero espiritualmente encadenados en sus propias vidas pecaminosas. Las almas debajo del altar. Cuando se abrió el quinto sello, el apóstol Juan vio debajo del altar a las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y de su testimonio, clamando a gran voz: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, vas a tardar en juzgar y vengar nuestra sangre de los que habitan sobre la tierra? Apocalipsis 6, 9 y 10. El Talmud de Babilonia dice que las almas de los justos están escondidas bajo el trono de gloria, pero el Apocalipsis de Juan solo dice que las almas, psillas, de los mártires están allí. El asunto crucial aquí es si esta escena debe interpretarse de manera literal o simbólica. Esta escena apocalíptica combina varios elementos subyacentes. 1. El altar del holocausto en el que se sacrificaban animales inocentes y cuya sangre se derramaba sobre la base del altar. Levítico 4, 7, 18, 25, 30, 34, capítulo 5, versículo 9, capítulo 8, versículo 15, etc. 2. El principio del sistema sacrificial de que la vida de la carne en la sangre está. Levítico 17, 11. Punto número 3. Los mártires sacrificados por su compromiso con la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, comparar con Apocalipsis 1:9, 12, 11, 17, también 14, 12 y también Apocalipsis 24. Y el cuarto punto es que las almas de los mártires están pidiendo metafóricamente a Dios que reivindique sus causas. La apertura del quinto sello, en efecto, retrata una realidad terrenal que se proyecta en los atrios celestiales. La realidad terrenal se confirma en el hecho de que todos los sacrificios con derramamiento de sangre, incluido el de Cristo, ocurrieron en esta tierra y nunca en los lugares celestiales. Así como la sangre preciosa de Cristo fue derramada en el Calvario, 1 de Pedro 1:19, la sangre de muchos mártires inocentes ha sido derramada sobre la tierra. Pero la dimensión celestial entra en escena cuando se representa a los mártires llorando en la misma presencia de Dios por su sangre injustamente derramada. Esto evoca las palabras de Dios a Caín: la voz de la sangre de tu hermano, Abel, clama a mí desde la tierra. Génesis 4:10. Cristo dijo que la culpa por la sangre de Abel y los demás mártires recaería sobre aquellos que persiguieron a sus fieles discípulos. Mira esto, por ejemplo, en Lucas 11:51 y también Mateo 23:35. Hebreos agrega que por la fe la sangre de Abel aún habla. Hebreos 11:4. El intento de retratar almas visibles e incorpóreas debajo de un altar celestial literal plantea serios problemas. El teólogo luterano Richard Lenski preguntó irónicamente: ¿había un pequeño espacio abierto debajo de este altar, lo suficientemente grande como para albergar a tantos mártires? ¿Por qué se le asigna a los mártires un lugar tan peculiar en el cielo?
Lenski reconoció que Juan no pudo haber visto estas almas a menos que tuvieran alguna clase de cuerpo. Ahora, si ya tenían cuerpos glorificados, su resurrección corporal final entonces no tiene sentido. Apocalipsis 20, 4 al 6. Va mucho más en línea con la enseñanza general de la Biblia admitir que esta es una escena metafórica destinada a asegurar al pueblo oprimido de Dios que Él se preocupa por ellos y que finalmente vindicará sus casos. Mucha gente lee erróneamente los pasajes examinados anteriormente. Estos eran Lucas 16, 19 al 31, también Lucas 23, 43, Filipenses 1, 23, Primera de Pedro 3, 18 y 20 y Apocalipsis 6, 9 y 10. A través de la lente de la teoría griega de la inmortalidad natural del alma. Pero si se analizan dentro de sus contextos específicos y el marco general de la Biblia, queda claro que estos pasajes apoyan la enseñanza bíblica general de la inconsciencia de los muertos y la resurrección corporal final. Queridos amigos, hasta aquí hemos llegado con la lectura del capítulo número 9, titulado ¿Se contradicen estos pasajes? El autor de este libro es el Dr. Alberto R. Tim. Deseando que Dios bendiga y enriquezca tu vida, te mandamos un gran abrazo desde nuestro canal Enseñanza Bíblica.